Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la mirada humorística. Em, Algo que me interesa que sepan es que el crítico literario Bakhtin, Mijail Bakhtin, dice que la risa es el antídoto contra el autoritarismo. Y cuando dice eso, reflexiona un poco más y dice además que muchas veces es el antídoto contra el propio autoritarismo, ¿sí? Porque somos seres moralmente autoritarios con nosotros mismos también. Él dice que la ironía y la risa erosionan el lenguaje oficial, que es elevado y solo apto para la representación heroica. Que la risa es un escape que nos permite superar toda censura y que es una fuerza liberadora. A partir de eso, tenemos que ver que en literatura existen dos tipos de recursos graciosos o humorísticos, o de textos humorísticos, y van a ser la parodia y la sátira. La parodia es una imitación burlesca de un género preexistente. Ginette dice que se basa en una confusión con el objetivo de generar comicidad. Y les voy a citar tres ejemplos claros. Uno es Shrek, que es una parodia de todos los cuentos maravillosos o de la gran mayoría de los cuentos maravillosos. La siguiente va a ser Don Quijote, que seguramente lo leyeron el año pasado, en cuarto. Y la última va a ser El fantasma de Canterville, que es una parodia de los cuentos de terror gótico que existían en esa época y que se terminaron con esa novela. Por otro lado, también existe la sátira. Y la sátira es un discurso o dicho agudo, picante, cuyo objeto es ridiculizar a personas o cosas. Por ejemplo, Revolución en la Granja, ¿sí? O Los viajes de Gulliver. eh, o bueno, o muchos stand-ups, ¿no? Que ahora están tan de moda. Tanto uno como el otro, o sea, tanto la parodia como la sátira, mantienen una relación con las obras que la preceden a través de distintas relaciones entre textos. La primera, que ya la conocen, es la relación de la intertextualidad, que es la presencia efectiva de un texto en otro. Si el lector puede apreciarla, construye el significado total del texto. Esto es importante, cuanto más culto sea el lector, más capaz va a ser de poder encontrar las relaciones intertextuales que existen en los textos a los que vaya accediendo, ¿sí? Cuando un autor cita a otro en su texto, establece una relación entre ese texto que escribe y el otro. Cuando en lugar de citar explícitamente, el autor simplemente alude a otro texto, establece también en ese caso una relación intertextual. Hay una amplia gradación, ¿sí? De relaciones entre textos que van desde el plagio, como lo que hace Nick con Gaturro constantemente. El plagio es cuando un autor copia sin avisar, sin declararlo a otro. También existe la cita literaria, la alusión, pero esas son ya más legales, digamos, formas más legales de realizar relaciones de intertextualidad. Por otro lado, existe lo que conocemos como architextualidad, que es la relación que tiene un texto con el género al que pertenece. Es decir, yo me doy cuenta que esto es un cuento porque es corto, porque tiene situación inicial, conflicto y resolución, porque empieza con había una vez y termina todos fueron felices y comieron perdices. O me doy cuenta que esto es una novela porque está dividida en capítulos y tiene una extensión determinada y una cantidad bastante grande de personajes. Digamos, todos los textos guardan relación estrecha con el género al que pertenece. Y también nos hace lectores cultos podernos dar cuenta de eso. Y la última relación intertextual que se relaciona con el humor es la relación por derivación, es decir, cuando un texto deriva de otro. Y acá podemos hablar de miles de memes que se basan tal vez en una película o en el discurso fallido que dio alguien o en algún video de YouTube que se hizo viral, etcétera, etcétera, ¿sí?
Tanto la parodia como la sátira son intertextuales y entonces necesitan que el lector complete el sentido que le falta, ¿sí? Si nosotros nos traemos una persona de la Edad Media y lo ponemos enfrente de un meme, esa persona no se va a reír porque no le va a encontrar la gracia al chiste, ¿sí? Igual si nosotros nos vamos y nos ponemos a leer una obra satírica de aquella época, no nos va a causar gracia porque no vamos a entender el contexto, ¿sí? Y tanto la parodia como la sátira, les decía, hacen uso de la ironía, ¿sí? Que es un recurso que dice lo contrario de lo que se piensa para ser políticamente correctos, ¿no? De alguna manera. Y necesita que el lector construya ese sentido. Es decir, si vos no estás atento, tal vez pienses que la persona está diciendo, queriendo significar lo que está diciendo, y en realidad la persona está tratando de decir lo contrario. Para entender lo que es una parodia, tenemos que darnos cuenta que la risa surge de una constante confrontación entre el texto que está siendo parodiado y el texto que presenta la parodia, ¿sí? El parodiado y el parodiante, vamos a llamarlos. Y requiere una conciencia de género, digamos, Shrek me puede resultar muy gracioso, pero es doblemente gracioso cuando entiendo todas las referencias literarias que aparecen, ¿no? Esto pasa también con una serie que existía antes que se llamaba El Superagente 86, que también, tal vez la hayan visto y que parodia constantemente a los agentes, superagentes y los espías y demás, que hubo miles de películas en Estados Unidos, ¿sí? Bien, en cuanto a la sátira, los romanos convirtieron este género, o sea, a la sátira, en un género literario y a través de ella fustigaban los vicios de la sociedad. El humor se produce a partir de la crítica a personas, a vicios o a costumbres. En sus comienzos la sátira no era traducida a otros idiomas y tampoco era muy leída en los colegios porque el tipo de humor que se utilizaba era bastante subido de tono, ¿sí? O sea, es decir, tenía referencias muy sexuales o muy escatológicas. Entonces, trataba de evitarse en los contextos escolares. Y bueno, y como les decía, con respecto a la ironía implica un juego comunicativo y para que sea entendida como tal, debe ser dicha con una entonación. Por lo tanto, si somos irónicos textualmente o por un mensaje de texto, muchas veces no se comprende salvo que acompañemos ahí de un iconito, de una carita, ¿sí? Para que el otro entienda que estamos queriendo decir lo contrario.